en nuestra ciudad en rechazo al veto presidencial y para defender los derechos de las personas con discapacidad y otros derivados de esa medida, porque las afectaciones son también en otros órdenes. María Fernanda, un gusto saludarte. Néstor Clivatiso, Hola, ¿qué tal Néstor? Un gusto, muy amable por darnos este espacio. No, es más, nos sumamos, y no demagógicamente, nos sumamos poniendo la mejor energía y acompañando, porque sentimos que debemos estar en la misma vereda frente a la defensa de estos derechos. Parece mentira que en la Argentina tengamos que movilizarnos por esto, ¿no? Sí, lamentablemente es bastante ilógico pensar que en 2025 estemos hablando de cosas que pensábamos que ya estaban resueltas, ¿no? Y el tema de discapacidad es una de ellas, entre tantas otras, entre tantos otros sectores vulnerables también que están siendo prácticamente abandonados por el gobierno nacional. Bueno, en este caso, en lo que a mí respecta, me toca hablar o defender los derechos de las personas con las que uno viene trabajando hace tantos años y que generalmente son las personas que no tienen voz, porque necesitan apoyos para trasladarse, para comunicarse, para movilizarse. Entonces, bueno, hace mucho más difícil que sean escuchadas. Las argumentaciones que esgrime la política del presidente Milei en este sentido, en otras también, pero concentremos el foco en esta que nos está ocupando en la entrevista, es que hay abusos, ¿no? Se han detectado en distintos niveles de estas asistencias en todo el país, inconsistencias en la documentación, que no se puede probar determinada discapacidad y que en definitiva era como un agujero negro donde se iban miles y miles de millones a quienes no tenían o a los que no correspondía que fueran esas ayudas. ¿En algún aspecto lo compartís esto? Mira, la realidad es que las auditorías que hizo el gobierno nacional fue sobre las pensiones no contributivas, ¿no? Sí. En relación a esto, el fondo, o sea, el dinero que se utiliza del Estado para pagar las pensiones no contributivas, no es el mismo fondo que se utiliza para sostener terapias de personas con discapacidad. Vienen de lugares totalmente distintos y creo que eso ha generado mucha confusión en la población. Creo que es una confusión que se genera adrede para decir, como este estaba cobrando y no lo merecía, y no es así, porque en realidad viene de fondos totalmente distintos, ¿no? Sí, entonces, bueno, perfecto. Creo que sí hay que hacer las auditorías siempre existieron y deben realizarse. Obviamente deben realizarse de una manera programada y contemplando las realidades de las personas con discapacidad. Y en este sentido lo que veo es que fueron en cierta medida bastante desprolijas también. ¿Por qué? Por decirte un ejemplo, las notificaciones llegaron a domicilios las que las personas ya no vivían más. Nosotros hemos tenido pacientes que tuvieron que rastrear esa carta que llegaba notificando que se tenían que presentar en casas donde no vivían hace más de 10 años, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, hubo mucha gente que directamente no se pudo presentar porque no le llegó la notificación. Teniendo en cuenta además que estamos hablando de población vulnerable, población con déficit cognitivo, claro, con dificultad para la comprensión, como te decía antes, con dificultad para trasladarse, y bueno, no se puede hacer. Generó mucho caos y mucha incertidumbre en las personas con discapacidad. Pero por supuesto. Nadie está en contra de una auditoría, no, claro, pero creo que las auditorías deben hacerse de una forma muy prolija, contemplando toda esta realidad y estos contextos.
y pueden realizarse de muchas maneras, teniendo en cuenta cómo se traslada y cómo comprende la población más vulnerable, ¿no? No es lo mismo que una persona sin discapacidad reciba una notificación para acercarse a un determinado domicilio, que tenga que presentar determinados papeles, no comprenden qué es lo que tienen que presentar, no estaba muy claro tampoco en la nota que recibían. Nosotros, por ejemplo, desde la institución donde yo trabajo, tuvimos que acompañar en este proceso a las familias y a los pacientes para que sepan qué era lo que tenían que presentar, cuándo tenían que ir, a qué hora. Bueno, hubo todo un trabajo de parte del servicio social de la institución que acompañó en este sentido. Sí, claro. Pero la gente que no tenía este apoyo estaba librada a su suerte y no tenía idea de lo que tenía que hacer. Ese criterio, porque también se imponen eslogans que muchos repiten desde la ignorancia, podría decir repetimos. Por ejemplo, tabula rasa, ¿no? Porque empezamos a encontrar cosas raras últimamente. Sí, tabula rasa. Entonces se aplica esto para sectores, como en este caso sectores muy vulnerables, indefensos, que necesitan de todo un apoyo y de contención, y que ahora además se le agrega tener que distraer esa energía y ese tiempo en hechos administrativos, en movilizaciones, en judicializar en algunos casos cada tema. A mí me parece que por momentos es humillante para algunos sectores esto. Sí, es mucho destrato, mucho maltrato, porque en realidad si vos querés hacer una auditoría bien hecha, podés hacerla de muchas maneras diferentes y contemplando toda esta realidad, como te decía antes. Y bueno, lamentablemente no se hizo así, hubo gente que perdió la pensión, nunca le llegó la notificación, entonces es complejo. Hubo gente que tuvo que movilizarse hasta 100 kilómetros para llegar. Vos pensás que para una persona en silla de ruedas, con una paraplejía, con espasticidad, con una cuadriplejía, no es fácil movilizarse 100 kilómetros y tiene un costo además. Entonces es complejo. Yo creo que hay un desconocimiento total sobre la realidad de la que viven las personas con discapacidad, porque si hubiese un conocimiento acerca de eso, la auditoría se tendría que haber planteado de otra manera. ¿Cuántos damnificados tenemos en Rafaela? No tengo ni idea, no tengo esos datos, porque tampoco hubo comunicaciones oficiales del gobierno nacional. No, claro. Efectivamente, de esas pensiones supuestamente truchas, realmente eran así. Así que el gobierno no aportó esos datos. Así que bueno, pero bueno, más allá del tema de pensiones, la ley de emergencia en discapacidad, uno de sus grandes puntos que contempla es el tema de la ley de prestaciones básicas, y se refiere a las prestaciones de apoyo que reciben las personas con discapacidad. Con esto me refiero a terapias, centros de rehabilitación, centros de día, hogar, transporte, centros educativos terapéuticos, ambulantes terapéuticos, equipamiento, medicación. Por eso te digo, se mezclan mucho los temas y esto de por ahí estigmatizar a la población con discapacidad es lo que confunde a la gente, porque estamos hablando de cosas distintas. Una cosa son las pensiones y otra cosa son las prestaciones de salud que requieren las personas. Doctora Gómez Odeto, ¿cuál es la expectativa que tienen de aquí en más? Es decir, que la barrera sea el Congreso, que rechace este veto. Sí, estamos esperando eso, que el Congreso, que ya al haber pasado por diputados y senadores previamente y haber sido votada por amplia mayoría, uno pensaría que esos votos se deberían repetir de la misma manera si hubiese un compromiso real por parte de diputados y senadores con los que están representando, que es la gente, ¿no? Es la que está diciendo de distintos lugares y desde distintos partidos políticos
está sucediendo esto, es grave, no es un capricho, incluso la ley contempla el financiamiento, propone, hace una propuesta de dónde deberían salir los recursos. Entonces yo creo que se trata más por ahí de una cuestión de falta de escucha, por ahí el gobierno acusa de caprichosos a los estabilizadores, sí, claro. y no hay una real escucha de cuál es la problemática que está sufriendo la población. Hay un problema real y el gobierno debería escucharlo y articular los medios para intentar solucionar ese problema, porque para eso es gobierno y para eso uno los eligió. Uno elige un representante para que escuche los problemas que tiene la gente y ofrezca una solución. Si no, no entiendo para qué están y para qué nosotros le pagamos un sueldo. María Fernanda, gracias por el testimonio. Por favor, un saludo gracias grande. a vos. Que ande bien. Un